Buenas tardes, buenos días a todos queridos amigos y hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de los jueves. Ya sabéis que estamos con el tema del conocerse a sí mismo, que incorpora tanto el libro de Taimni como los de Arthur Powell hasta el mental, y están puestos en cierto orden de acuerdo a los temas que se van tocando. Antes de poder seguir adelante, tenemos obligatoriamente que hacer el recordatorio de que si no quieren que su imagen aparezca en la grabación, puesto que será colgada en la página de YouTube de Bhakti, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono del vídeo que todos tienen en sus pantallas. Y recordar que si quieren recibir los programas de Zoom que se realizan en esta sección, la sección española, pueden escribir un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com indicando su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia, dirección electrónica y sobre todo el teléfono, y los incorporarán al grupo. Y si alguien necesita ponerse en contacto conmigo, puede hacerlo a la dirección de mail que es clarisaelo@gmail.com y los atenderé en todo lo que sea posible. Y ahora, para podernos preparar para este trabajo, este compartir que vamos a tener entre todos, unas gemas de Oriente que vamos incorporando, y la de hoy nos dice: la lluvia no puede entrar en una casa con un buen tejado, y tampoco entra la pasión en una mente limpia. La lluvia no puede entrar en una casa con un buen tejado, y tampoco entra la pasión en una mente limpia. Recordemos siempre mantener en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra, sin distinción de ninguna clase, y en cuanto a lo humano, sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color, ni ninguna otra distinción por motivo alguno. Todos han de tener un lugar en nuestro corazón. Entramos hoy al cuarto capítulo, que comienza con las funciones del cuerpo astral. Y nos dice: las funciones del cuerpo astral se pueden agrupar en líneas generales bajo tres divisiones, a saber: una, hacer posibles las sensaciones; dos, actuar de puente entre la mente y la materia física, es decir, entre el cuerpo mental y el cuerpo físico; tres, actuar como vehículo independiente de conciencia y de acción. Y esto todavía está en fases muy primarias de desarrollo. No estamos tan desarrollados como para poder utilizar nuestro cuerpo astral como un vehículo, lo cual significa usarlo para movernos por todo el plano astral, sus diferentes subestados, de una manera independiente de los demás vehículos de nuestra propia constitución, y un vehículo de conciencia, porque requiere que seamos conscientes de la salida a ese plano astral, de lo que hagamos en el plano astral
y de nuestro regreso y entrada de nuevo al cuerpo físico. Algunas, muy pocas personas lo tienen desarrollado de verdad. Esta es una fotografía de Leadbeater que tiene mucho que ver con la recopilación que Powell hizo de las diferentes obras, tanto de Leadbeater como de Annie Besant, de Shinara Yadasa y de otros autores. Bien, dice, nos ocuparemos de estas tres funciones en orden consecutivo. Al analizar al ser humano en sus principios, es decir, por el modo de manifestar vida, por el modo de manifestar vida divina, vida con mayúscula, descubrimos los 4 principios inferiores a los cuales llamamos a veces el cuaternario inferior, a saber, el cuerpo físico denso, el prana o vitalidad que vitaliza todo este cuaternario, la parte denominada el doble etérico. En la primera literatura la señora Blavatsky lo llamaba el astral fantasma, el cámico o de deseo en el plano astral, llamado astral posteriormente. Cámico fue denominado en la primera literatura y posteriormente en todos los demás libros que vamos encontrando ha sido más comúnmente llamado cuerpo astral. Y el hecho de esta comunicación de la que hablaba entre el mental y el físico se produce cuando hemos desarrollado estos vehículos, entre el astral y el físico, cuando hemos desarrollado este vehículo también. Todo es sucesivo. ¿Y qué es esto que se denomina kama? Kama en otros reinos. Y se ha de hacer notar aquí que kama o deseo, que es el significado de la palabra, empieza a hacerse sentir en el reino mineral, en el cual se expresa como afinidad química. No es deseo en el sentido que nosotros tenemos de esta palabra, en el que participa nuestra mente para desear cosas que ya hemos experimentado y que queremos volver a repetir, pero sí que hay un impulso interior en el propio reino mineral que viene dado desde la vida divina y por lo tanto es un aspecto de la voluntad divina que moviéndose dentro del reino mineral se puede decir, se le puede nombrar como deseo. Es difícil de poder valorar qué es lo que mueve al reino mineral y sin embargo sí que comprendemos muy claramente que en el reino mineral se producen cambios. Y se producen cambios motivados por la presión y la calor. Mayormente estos dos hacen que unos productos, unos minerales, se conviertan en otros. Por ejemplo, unos minerales que se convierten en piedras preciosas como consecuencia de la calor y de la presión. Así que se producen cambios. Esos cambios en el reino mineral son la forma de conciencia en el reino mineral. En el reino vegetal está mucho más desarrollado eso que se llamaba deseo en el mineral y muestra mucha mayor capacidad para utilizar materia astral del aspecto inferior del astral. Los estudiantes de botánica han observado que las simpatías o antipatías, es decir, los deseos, son mucho más observables en el mundo vegetal que en el mineral y que muchas plantas muestran gran ingenio y sagacidad para conseguir sus fines. Aquí en la fotografía tenemos un ejemplo de interacción que en botánica se denomina mutualismo.
entre organismos de distintas especies y se ayudan, se protegen y se ayudan, colaboran, incluso a la hora de obtener alimentos. Las plantas responden prontamente al cuidado amoroso y son claramente afectadas por los sentimientos de las personas hacia ellas. Se deleitan y responden a la admiración. Son también capaces de sentir adhesiones individuales, lo mismo que ira y antipatía. Pero este sentir de las plantas, en este aspecto de ira o antipatía, de rechazo o atracción, no tienen nada que ver con los sentimientos que los humanos nombramos como ira y antipatía. Desde luego sienten, pero su sentir no tiene nada que ver y queda muy lejos del sentir humano. Hemos de hacer notar que las cualidades a que se refiere no son en modo alguno semejantes a las del reino animal y muchísimo menos a las del reino humano, por lo que utilizar la palabra ira como ejemplo puede confundir a los estudiantes. Esta es una nota que añadí por el motivo que he comentado hace un momento. Los animales son capaces de sentir profundamente los bajos deseos, pero su capacidad para sentir deseos superiores es más limitada. Depende del tipo de animal, de su desarrollo. No obstante, en casos excepcionales, un animal es capaz de manifestar afecto y devoción de carácter muy elevado. Al decir de carácter muy elevado en relación con lo que por su propia naturaleza sienten los animales. Desde luego sienten y manifiestan afecto y un amor por sus criaturas y por los seres de su propia comunidad. Esto está ampliamente estudiado y demostrado. Y sienten vivamente el dolor de sus otros congéneres y lloran por sus criaturas cuando mueren y por sus compañeros cuando mueren. Lloran, lo sienten y les guardan cierto luto en muchas de esas especies. También en este caso debemos considerar la inteligencia en el reino animal manifestada en innumerables gradaciones y la sujeción a la inteligencia instintiva. En el caso de la fotografía, el pequeño felino reconoce como integrante de su grupo al primer ser que sus ojos ven y del cual recibe alimento y protección. Conservará esta identificación el resto de su vida. El estudio de estas relaciones está progresando mucho. El cuarto principio, cámico, es la vida divina manifestándose en el cuerpo astral o astral cámico y condicionada por este. Su característica es el atributo del sentimiento, el cual en forma rudimentaria es sensación. La forma más rudimentaria es la sensación, que se define como agradable o desagradable, y en forma compleja se define como emoción. Las emociones ya son mucho más complejas y mucho más complejos todavía son los sentimientos que aquí todavía no nombra. Y esto con muchas gradaciones entre estas dos, entre las sensaciones primarias, agradables, desagradables, y el gran número de emociones, existen muchas gradaciones. Esto a veces se comprendía como deseo, lo atraído o rechazado por objetos según que produzcan placer o dolor, que es como lo suelen denominar los estudiosos de estos asuntos. En el libro, no recuerdo ahora el título, Annie Besant los define muy bien. Los de placer los denomina como de amor y los de dolor como odio.
pero esto ya entrando en el tema de los sentimientos humanos. De manera que kama, esta parte kámica o astral, comprende sentimientos de toda clase. Aquí ya habla de sentimientos y se lo puede describir como naturaleza pasional y emocional. Comprende todos los apetitos animales, tales como hambre, sed, deseo sexual. También comprende todas las pasiones, tales como bajos amores, los bajos amores, el odio, la envidia y los celos. También comprende el deseo de existencia sensible, de experiencia de gozos materiales, entre ellos la concupiscencia de la carne, de los ojos, el orgullo de vida. Así que kama, la parte kámica, es el bruto en nosotros. Es el simio tigre de Tennyson, la fuerza que más nos retiene ligados a la tierra, la fuerza que ahoga con las ilusiones de los sentidos todos nuestros anhelos más elevados, cuando, por las razones que sean, o porque estamos poco evolucionados o porque alguno de ellos nos domina, nos tiene ligados. Es lo más material de la naturaleza del hombre y que lo sujeta más firmemente a la vida terrena, al deseo de estar aquí, en este plano, el miedo a la muerte. También va ligado a todo ello. Así que kama no es materia constituida molecularmente y tampoco es el cuerpo humano, chula sarira, el más grosero de todos nuestros principios. Aquí tenemos una fotografía, ya que ha nombrado a Tennyson, que es el primer varón, conocido también como Lord Tennyson. Fue un poeta y dramaturgo inglés, uno de los más ilustres de la literatura universal, perteneciente al posromanticismo. La mayor parte de su obra está inspirada en temas mitológicos y medievales y se caracteriza por su musicalidad y la profundidad psicológica de sus retratos. En realidad, kama es el principio medio. Este es el principio medio, el verdadero centro animal, al paso que nuestro cuerpo es tan solo su envoltura, nuestro cuerpo físico. Es el factor o instrumento irresponsable por medio del cual actúa la bestia en nosotros, por medio del cual actúan los instintos más animales en nosotros cuando todavía no los hemos dominado y transmutado. Se describe a kama o deseo como el reflejo o aspecto inferior de Atma. Se describe a kama como el reflejo o aspecto inferior de Atma o voluntad. Por eso se dice que el deseo es la voluntad destronada aquí en los mundos de la personalidad. La distinción está en que voluntad, cuando se puede manifestar la voluntad directamente aquí, sin distorsiones, es autodeterminación, mientras que el deseo es impulsado a la actividad por atracciones o repulsiones de objetos que nos rodean. Estamos sujetos al vaivén de la polaridad. Deseo es, de consiguiente, voluntad destronada, cautiva, la esclava de la materia. Otra definición de kama o deseo está muy bien expuesta por Ernesto Gott en su iluminador libro Los 7 rayos, donde dice: kama comprende todos los deseos. Deseo es el aspecto del amor dirigido hacia afuera,
el amor a las cosas de los tres mundos, mientras que el amor con mayúscula, el amor propiamente, es amor a la vida con mayúscula, es amor a lo divino y pertenece al ser superior o amor vuelto hacia el interior. Fijémonos bien la diferencia. Kama comprende todos los deseos y son los deseos por todo lo externo. El amor a las cosas de los tres mundos, mientras que el amor con mayúscula, el amor propiamente, el verdadero amor, es amor a la vida, pero a la vida con mayúscula, a la vida divina que se manifiesta en todos los seres, en todos los planos, en todas las criaturas. Es amor a lo divino en todo, manifestándose en todo, y pertenece al ser superior, a nosotros en nuestro aspecto más superior. De ahí proviene el amor con mayúscula que seamos capaces de expresar, porque es amor vuelto hacia el interior y desde el interior se expresa hacia todo. Aquí tenemos una fotografía de Ernest Wood y nos dice que nació en Manchester, Inglaterra, se licenció en el Manchester Colegio Municipal de Tecnología, donde estudió química, física y geología. A causa de su interés por el budismo y la yoga, comenzó a estudiar sánscrito durante sus últimos años de adolescente. Fue presidente de la Sociedad Teosófica local en 1907, a la edad de 24 años. Luego abrazó el mundo más grande, viajando en 1908 a Adyar, en la India, la sede central mundial de la Sociedad Teosófica. Es autor de numerosos libros, entre ellos un enfoque a meditación, yoga y el pináculo del pensamiento indio, que se editó en 1967. En la presente obra, deseo y emoción con frecuencia aparecerán como prácticamente sinónimos. Sin embargo, estrictamente hablando, emoción es el producto del deseo más intelecto, el grado de intelecto que hayamos desarrollado. Al cuerpo astral se lo llama con frecuencia kama rupa, es decir, un cuerpo con forma de que nosotros podemos identificar en cuanto hayamos desarrollado la capacidad para ello. Tiene forma. Algunas veces en la antigua nomenclatura se lo designaba como alma animal, al cuerpo cámico o al cuerpo astral. No importa cómo lo llamemos si comprendemos de qué estamos hablando. Los impactos desde fuera, todos los que produce nuestro entorno, al golpear en el cuerpo físico, son transmitidos como vibraciones por medio de prana o vitalidad y por medio del sistema nervioso. El placer o el dolor no se producen hasta que las vibraciones llegan al centro astral. Así que hay impactos en el mundo físico por medio del sistema nervioso y de prana, llegan al centro cámico astral. Pero permanecerían como vibraciones únicamente, meros movimientos en el plano físico, si kama, el principio de sensación, no tradujera las vibraciones en sentimientos. Y con ayuda de la mente, como se irá viendo. Por esto, a kama, unido a prana, se lo designa como aliento de vida, el principio vital sensible, extendido a cada partícula del cuerpo. Al parecer,
ciertos órganos del cuerpo físico están vinculados específicamente con las actividades de kama. Entre estos se encuentra el hígado y el bazo, que forman parte de nuestro cuerpo físico denso, aunque tienen su doble etérico en la parte del linga sarira, y estos tienen contacto, forman parte o reciben impactos de todos estos sentidos o sentimientos o emociones que se producen y que repercuten desde el cuerpo astral kámico hacia estos órganos. Si la persona persiste en cierto tipo de emociones y sentimientos que producen impactos muy fuertes hasta el doble etérico y por medio del doble etérico al cuerpo físico denso, se pueden producir ciertas enfermedades. Pasando ahora a la segunda función del cuerpo astral, o sea, servir de puente entre la mente, manas, y la materia física. Así que este kama, este cuerpo astral, es el mediador entre el que está por encima de él, que es manas, la mente al completo durante la encarnación, y el cuerpo físico, que está compuesto tanto del físico denso como del doble etérico, llamado también linga sarira. Notamos que un impacto recibido por los sentidos físicos y transmitido al interior por prana se convierte en sensación por acción de los centros sensorios situados en kama, y es percibido, no se queda solo aquí, y es percibido por manas o la mente en mayor o en menor grado dependiendo de nuestro desarrollo. Es percibido, fijémonos el recorrido que a gran velocidad hace esto, también luego va de bajada. De manera que sin la acción general del cuerpo astral o kama, o cuerpo kámico, no habría conexión entre el mundo externo físico y la mente del hombre. Aquí habría un vacío, no habría conexión. No habría conexión entre los impactos físicos y la percepción de los mismos por la mente, cosa que sí ocurre constantemente. Inversamente, al pensar, ponemos en movimiento la materia mental, aquí, en nosotros, al pensar en cualquier cuestión. Las vibraciones así generadas son transmitidas a la materia de nuestro cuerpo astral o kámico. La materia astral afecta por medio de prana a la materia etérica, y esta a su vez actúa sobre la materia del cuerpo físico denso aquí. La materia gris del cerebro es la que recibe el primer impacto. Todo el sistema nervioso a continuación y los diferentes órganos dependiendo de cuáles de ellos puedan responder a ese tipo de pensamientos, emociones que se están produciendo. El cuerpo astral kámico, es por lo tanto un verdadero puente entre nuestra vida física y la mental. Actúa como transmisor de vibraciones, tanto del físico al mental como a la inversa, como hemos visto, y de hecho se desarrolla gracias a constantes pasajes de vibraciones en ambas direcciones. Sí, va en las dos direcciones.
lo hago llegar un poco hasta arriba porque podemos estar comenzando a desarrollar algo de nuestro pensamiento más abstracto. En el curso de la evolución del cuerpo astral del hombre hay dos etapas distintas. Primeramente, este cuerpo se desarrolla como vehículo transmisor a un grado regularmente elevado. Se va desarrollando, este cuerpo se va perfeccionando con el proceso de la evolución en el que estamos inmersos. Después se desarrollará como cuerpo independiente, que es lo que hemos dicho al principio. Más adelante en la evolución, todos y cada uno de nosotros desarrollaremos este cuerpo como cuerpo independiente, en el cual podrá el hombre funcionar en el plano astral al completo. Dejará su cuerpecito físico resguardado en la cama o en un lugar que no pueda ser dañado y podrá salir y funcionar por el plano astral. En el ser humano la inteligencia normal del cerebro se produce gracias a la unión de kama con manas, a la unión de kama con manas que se están relacionando continuamente. Incluso cuando el cuerpo físico está dormido y no presenta ninguna actividad más que las que están ligadas con las funciones del sistema simpático, porque respiramos, late el corazón, etcétera, etcétera. Esta unión que se designa como kama manas, esta unión se designa como kama manas, H.P. Blavatsky la describe como el intelecto racional, pero terreno o físico, de abajo, encerrado y limitado por la materia, de consiguiente sujeto a la influencia de esta última, de la materia. Esto es el yo inferior, el yo personal, el cual, actuando en el plano de ilusión, se imagina ser el yo real o ego, y así cae en lo que la filosofía budista llama la herejía de la separatividad. Y esta conjunción de manas, kama y físico durante la encarnación, en todas estas etapas que ya hemos pasado, incluso en la que estamos actualmente de nuestra evolución, es la que produce este estado de yo soy yo, los demás no son yo, y a mí no me digas tonterías, que no quiero saber nada de todo esto, etcétera, etcétera, porque son muchas las respuestas impulsivas, cargadas de desconocimiento y de ignorancia que damos precisamente por desconocer. Otra curiosa definición de kama, manas, o sea, de manas con deseo, es manas interesándose en cosas externas, la mente interesándose por todo el mundo que nos rodea, por las cosas, los objetos, el querer poseer, tener cosas, una casa, un coche, un tal o un cual, viajar, hacer lo que sea, pero todo de cara a lo externo. Con esto no estamos diciendo que sea malo ni bueno, depende de la naturaleza de lo que estemos haciendo con esta relación con el exterior. Haremos notar de paso que la clara comprensión de que kama manas pertenece a la personalidad humana y que actúa en y por medio del cerebro físico es esencial para comprender el proceso de la reencarnación. Además, es suficiente para demostrar que no puede haber memoria de las vidas anteriores mientras la conciencia no pueda elevarse
por sobre el mecanismo cerebral. Este mecanismo, junto con el de kama, se forma de nuevo en cada vida. De consiguiente, no tiene contacto directo con vidas anteriores. No se pueden rastrear las vidas anteriores aquí abajo. Manas por sí solo no puede afectar a las moléculas de las células del cerebro físico, por sí solo. Si este aquí intentase afectar las células del cerebro físico, por sí solo no podría, pero unido a kama pone en movimiento a las moléculas físicas y así produce conciencia del cerebro, incluyendo la memoria y todas las funciones de la mente humana, tal como la conocemos corrientemente. No es, sin embargo, manas superior, no es el aspecto de manas superior, el ego espiritual, sino manas inferior, es decir, materia de los 4 subplanos inferiores del plano mental, que durante las encarnaciones, por eso la llave llega hasta aquí, está asociado con kama y con toda la personalidad. Es esta parte. Pero fijémonos que aquí yo añadí estas llaves. La llave de abajo de la personalidad incluye a manas inferior, pero la llave de arriba de la Trinidad, Atma, Buddhi, Manas, incluye el Manas completo, porque Manas forma parte de la Trinidad superior. Y solo es durante la encarnación que esta parte, denominada Manas inferior, esta parte durante la encarnación puede asociarse totalmente con lo inferior o no. Y ahora, en nuestra actual etapa de desenvolvimiento evolutivo, estamos tratando de que esta parte de manas, que no va a desaparecer porque es un solo manas, esta parte de manas, mientras estemos encarnados, la volvamos y vaya a mirar hacia su fuente, hacia su origen, y sea verdaderamente el puente entre lo divino y lo humano. Estamos empeñados en esto, por lo menos todos los que estamos completamente interesados y comprometidos en conocernos a nosotros mismos y producir una verdadera transformación en nuestro interior. En la psicología occidental, este kama manas, se convierte en una parte de lo que en dicho sistema se llama mente. Como kama manas, los dos juntos, forma el vínculo entre la naturaleza superior y la inferior del hombre durante la encarnación, es, durante la vida, durante la encarnación, el campo de batalla. Este es nuestro campo de Kurukshetra. Queridos amigos y hermanos, este es el campo de Kurukshetra del Bhagavad Gita. Además, como veremos después, juega un importante papel en la existencia post-mortem, porque es muy importante lo que estamos haciendo aquí, mientras estamos encarnados, para la hora de que nos marchemos de este plano. Esto se tocará, pero más adelante en el curso. Es tan estrecha la asociación de manas y kama que los hindúes nos dicen que el hombre posee 5 envolturas, una de las cuales sirve para todas las manifestaciones del intelecto activo y del deseo. Para ellos, estas 5 envolturas son una llamada Anandamaya Kosha, que es la envoltura de beatitud que conocemos como Buddhi.
aquí. La segunda es Vijnanamaya Kosha. Kosha significa cuerpo o vehículo, que es la envoltura discriminadora que forma el manas superior, aquí, el que durante la encarnación denominamos manas superior. El tercero lo nombran ellos como Manomaya Kosha, que es la envoltura del intelecto y deseo. ¿Por qué la asocian? El manas inferior la asocian con kama y está dispuesto de esta manera para ellos. El cuarto es Pranamaya Kosha, la envoltura de vitalidad, nombrada como prana, que actúa aquí, pero que nosotros conocemos o bien como el doble etérico o bien como Linga Sharira, como lo denomina la señora Blavatsky en toda la primera literatura. Y por último, en el quinto, el Annamaya Kosha, la envoltura de alimento, que es el cuerpo físico denso. El cuerpo físico denso, el que vemos aquí. En la división vedantina empleada por el Manu, el Vijnanamaya Kosha o cuerpo causal, aquí en la parte más elevada del manas superior, y el Manomaya Kosha, que es el conjunto de manas inferior y kama, como hemos visto, nos llama el cuerpo de sentimiento, dándoles el nombre de jiva. Los define como el cuerpo con el cual el conocedor, el verdadero ser, el ser que somos, el kshetrajna, que es el ego, el yo superior, en su cuerpo causal, se hace sensible a los placeres y al dolor. Es decir, desarrolla su conciencia de más en más y entonces conoce todo cuanto está ocurriendo aquí abajo. El Pranamaya Kosha es el Linga Sarira o doble etérico, como hemos mencionado hace un momento, y el Annamaya Kosha es el Stula Sarira o físico denso. Y ellos los clasifican juntos y son conocidos como Bhutatman o yo elemental o cuerpo de acción. Los clasifican juntos porque de hecho son uno solo, con diferentes funciones a las cuales se les ha dado estos nombres. Prana, doble etérico, o Linga Sarira en la primera literatura, y físico denso, Tsula Sarira, en la primera literatura. Pero de hecho son uno solo, como este cuerpo, que es uno solo, pero tiene diferentes órganos que cumplen diferentes funciones. Pues bien, este cuerpo físico tiene estas contrapartes que tienen y cumplen diferentes funciones y por eso se les dan los nombres relacionados con sus funciones. En sus relaciones externas, el Vijnanamaya Kosha y el Manomaya Kosha, formado por manas inferior y kama, especialmente este último, están vinculados con el mundo de los devas. Se dice que estos últimos han entrado en el hombre. La referencia es a deidades que presiden a los elementos, porque todos nuestros cuerpos están formados por diferentes y multitud de clases de elementos, que estos elementos no tienen nada que ver con los elementos de la tabla periódica, no, son otro tipo de elementos, pero que ya tienen este nombre desde tiempos inmemoriales y son los que componen y mantienen cohesionadas todas las partículas que forman nuestros diferentes cuerpos. Estas deidades gobernantes dan origen a las sensaciones en el hombre, cambiando
los contactos de afuera, los recibidos desde afuera, en sensaciones, o sea, el reconocimiento de contactos desde dentro, lo cual es esencialmente acción del Deva que preside a estos elementos que forman los diferentes cuerpos. De ahí proviene el vínculo con todos estos devas inferiores, el cual, una vez se ha conseguido dominio supremo sobre ellos, hace al hombre dominador en todas las regiones del universo. Hay una enseñanza en los llamados ashrams de la jerarquía espiritual. La encontré porque a veces busco cosas y encuentro otras y digo, uy, esto es interesante, y por eso la añadí aquí. Y dice, el trabajo que se realiza en los ashrams de la jerarquía son las escuelas donde se enseña a los discípulos aceptados internos, es suministrar enseñanza esotérica y entrenamiento espiritual. Pero de hecho a estos ashrams solamente iremos cuando seamos invitados, y esto será solo cuando hayamos desarrollado las capacidades y tengamos los méritos para ello. Seremos invitados, no antes de ello se podrá ir. Se imparte un entrenamiento místico o espiritual basado en la presentación de ciertas verdades que el discípulo ha de considerar internamente. Y todo lo que estudiamos en teosofía nos prepara para que desarrollemos la capacidad de profundizar, que desarrollemos el aspecto intuitivo y que por ello seamos capaces de comprender no solo las palabras de los libros teosóficos o de filosofía esotérica que entendemos. Entender es una cosa y comprender es el aspecto interno de lo que dice allí realmente, a dónde nos lleva. Se entrena al discípulo para que desarrolle la intuición y no para que acumule simples conocimientos intelectuales. No sirve de nada leer 3000 libros. Hay que leer y estudiar, pero profundizando, haciendo lecturas reflexivo-meditativas. No se trata de desarrollar en él poderes psíquicos, ya que estos son cualidades del alma que irán surgiendo sin esfuerzo alguno en el curso de nuestro propio desenvolvimiento. Aleccionar al discípulo para que pueda controlar la increíble cantidad de elementos débicos y vidas atómicas que constituyen su triple cuerpo de expresión, de tal manera que los deseos naturales de los materiales de que se constituyen estos cuerpos de la personalidad ya no nos arrastren a nosotros a dar cumplimiento a sus deseos, sino que nosotros seamos capaces de usarlos como verdaderos vehículos y expresión del ser divino que somos. Se trata de una escuela de disciplinas basadas en la comprensión del proceso creador. El único y verdadero cuidado de un discípulo será el de mantener su aura magnética muy limpia y receptiva. En esto constituye la purificación del pensar, el sentir, los actos y las palabras. Y cambia la vibración y las auras se mantienen entonces magnéticas, limpias y receptivas a lo superior. Las fases dentro de la generalidad del proceso son medidas en términos de atención y de serena expectación. Por la firme atención absorbe el discípulo la cantidad de energía que precisa para la realización
de cualquier esfuerzo en su desarrollo espiritual. Y nos dice, el poder invocador del aspirante no está todavía lo suficientemente desarrollado como para obligar a estas fuerzas débicas de la naturaleza a trabajar bajo el control de su poder consciente. Todos nosotros estamos ahí, pero más adelante lograremos controlar eficientemente el complejo débico que constituye su vehículo etérico y su cuerpo físico denso. Aquí puedo añadir como también el cuerpo cámico o astral y el aspecto de manas en su aspecto concreto. Manas o mente siendo incapaz, como se dijo, antes de afectar a las partículas groseras del cerebro, proyecta una parte de sí mismo, o sea, el manas inferior, el cual se reviste de materia astral y luego, con la ayuda de la materia etérica, impregna el entero sistema nervioso del niño antes del nacimiento de éste. Aquí nos da otra pequeña pincelada. El anterior jueves también habló de algo. Así que manas o mente, siendo incapaz, como se dijo, de afectar a las partículas groseras del cerebro de una manera directa, proyecta una parte de sí mismo, o sea, el aspecto que luego denominamos manas inferior, el cual se reviste de materia astral y luego, a continuación, con la ayuda de la materia etérica, impregna el entero sistema nervioso del niño antes del nacimiento de éste. Y cuando nace, pues lo que queda es la maduración de esos vehículos para la vida física. La proyección de manas se denomina frecuentemente su reflejo, su sombra o rayo, y se la conoce también con nombres alegóricos. H.P. Blavatsky escribe en el libro La clave de la teosofía y dice ella, una vez aprisionada o encarnada, su esencia de manas se hace doble, es decir, que los rayos de la eterna mente divina, considerados como entidades individuales, asumen un doble atributo, el cual es 1. La mente esencial, inherente, característica que aspira al cielo, el aspecto del manas superior que siempre está envuelto en el cuerpo causal. Y en segundo lugar, la cualidad humana del pensamiento, de reflexión animal, racionalizada debido a la superioridad del cerebro humano, que se inclina hacia kama o deseo y el manas inferior. Y veamos que aquí puse un aspecto de este manas, está mirando hacia abajo, venga, relacionándolo con lo inferior, siempre hacia abajo, pero un aspecto de sí mismo está mirando hacia arriba y tira. ¿Cuál de los dos ha de ganar? El problema que se plantea y se resuelve en cada encarnación sucesiva consiste en si manas inferior será arrastrado completamente por kama y se rompe, separándolo de la tríada Atma, Buddhi, Manas, a la cual pertenece por naturaleza, o si volverá triunfante a su propia fuente, cargado con las experiencias de toda esa vida terrena por la cual todos nosotros ahora estamos pasando. Este punto será considerado más ampliamente en los capítulos dedicados a la vida después de la muerte.
de manera que Kama proporciona los elementos animales y pasionales. Manas inferior razona sobre ellos y agrega las facultades intelectuales. En el hombre estos dos principios están entretejidos y rara vez actúan por separado. Podemos considerar a Manas como la llama, Kama y el cerebro físico como la mecha y el combustible que alimenta la llama. Podemos considerar a Manas como la llama, Kama y el cerebro físico como la mecha y el combustible que alimenta la llama. Porque si no hubiesen estas encarnaciones, la evolución del ser real que somos, compuesto aquí por la Trinidad, Atma, Buddhi y Manas, no se podría producir ninguna evolución, ningún desarrollo. Así que hemos de considerar estos vehículos de las personalidades, pero tratarlos con todo el cuidado y el sumo respeto que merecen. Los egos de todos los seres humanos, evolucionados o no, son de la misma esencia y sustancia. Lo que hace de uno un gran hombre y de otro una persona vulgar y torpe es la calidad y constitución del cuerpo físico, del cuerpo cámico astral y de Manas en su aspecto de inferior o concreto, y la habilidad del cerebro y del cuerpo y el resto de los vehículos de la personalidad para transmitir y expresar la luz del hombre real interno. Vemos que de nuevo nos dice, y estos han de estar muy purificados y limpios para que puedan expresar la luz del hombre real interno. Cuando dice hombre, es hombre con mayúscula, man, el ser. No tiene que ver con hombre y mujer con el sentido que le damos aquí. En resumen, Kama Manas es el ser o yo personal del hombre. Kama Manas es el ser o yo personal del hombre. Manas inferior imprime el toque de individualidad, gracias al cual la personalidad se reconoce como yo. Manas inferior es un rayo del pensador inmortal iluminando a la personalidad. Manas inferior, lo que consideramos Manas aquí en su aspecto de inferior, es un rayo del propio Manas que se mira hacia aquí durante la encarnación. Así que Manas inferior rinde el último toque de deleite a los sentidos y a la naturaleza animal, confiriéndoles el poder de anticipación, memoria e imaginación. Aunque parezca fuera de lugar introducirse muy adentro del dominio de Manas y del cuerpo mental, ayudará al estudiante si agregamos que el libre albedrío reside en Manas. El libre albedrío reside en Manas, que es representante de Mahat, la mente universal, porque Manas en nosotros es un reflejo de la mente universal. En el hombre físico, en Manas inferior, es el agente del libre albedrío, el agente. De Manas proviene el sentimiento de libertad, el conocimiento de que podemos gobernarnos a nosotros mismos, de que la naturaleza superior puede dominar a la inferior. Identificar la conciencia con Manas en vez de con Kama es de consiguiente un paso importante en el dominio de uno mismo. La lucha de Manas para afirmar su predominio es el mejor testimonio
de que es libre por naturaleza. La presencia y el poder del ego permiten al hombre elegir entre ceder a los deseos kámicos o sobreponerse a ellos. A medida que Manas inferior exige a Kama, el cuaternario inferior asume la posición que le corresponde como subordinado de la tríada superior Atma, Buddhi, Manas. Cuando esto llegue, todo será uno, funcionando todo al unísono. Podemos clasificar los principios del hombre como sigue, que ya los conocéis todos, pero en este punto es así como nos los presenta también. Atma, Buddhi, Manas superior son el aspecto inmortal. Manas inferior, Kama, es condicionalmente inmortal. Depende de si la personalidad arrastrará parte de este Manas y quedará enganchado a Kama, y al desencarnar, esto quedará preso en Kama con la segunda muerte. Normalmente puede quedar algo aquí, pero no todo. Y entonces el condicionalmente inmortal es porque todo lo que no quede sujeto a Kama a la hora de la desencarnación se funde de nuevo en su fuente, que es Manas, porque no hay más que un Manas. Y en la parte más inferior quedan prana, doble etérico y cuerpo denso, que siempre es el aspecto totalmente mortal. Llegamos ahora a considerar la tercera función del cuerpo astral kámico como vehículo independiente de conciencia y de acción. Esta parte de nuestro tema, el uso, desenvolvimiento, posibilidades y limitaciones del cuerpo astral, la trataremos paso a paso en la mayoría de los capítulos que siguen. Por ahora, bastará que enumeremos muy brevemente los principales usos del cuerpo astral como vehículo independiente de conciencia, cuando se desprende del físico denso y se convierte en un vehículo para circular por el plano astral, como hemos dicho hace un ratito. Estos son los siguientes. 1. Durante el periodo de conciencia normal despierta, es decir, mientras el cerebro físico y los sentidos están despiertos, se puede poner en acción los poderes de los sentidos astrales. Algunos de estos poderes son la correspondencia de los sentidos y poderes de acción que el cuerpo físico posee. De estos trataremos en el siguiente capítulo, el 5, sobre los chakras o centros. En segundo lugar, durante el sueño o en trance, el cuerpo astral puede separarse del físico denso, deambular y actuar libremente en su propio plano, el kámico o astral. De esto trataremos en el capítulo 9 sobre vida de sueño. En tercer lugar, es posible desarrollar los poderes del cuerpo astral de manera que el hombre pueda, consciente y deliberadamente, en cualquier momento que quiera, abandonar el cuerpo físico y pasar en continuidad de conciencia, siendo consciente de la salida de las acciones y del regreso. Continuidad de conciencia al cuerpo astral, y que vemos ahora encaja con el diagrama que usamos usualmente. De esto trataremos en el capítulo 11 sobre continuidad de conciencia. Y vemos que nos ha estado hablando de la posibilidad de que nuestro cuerpo astral se convierta en un verdadero vehículo y funcionemos por el plano astral. De hecho,
Lo que se nos dice es que cuando esto llegue de forma natural, no usaremos estas habilidades para curiosidades, sino para el servicio, porque es en el mundo astral donde hay gran cantidad de sufrimiento. En cuarto lugar, después de la muerte física, la conciencia se recoge en el cuerpo astral, de manera que la vida puede continuar en ese plano, variando considerablemente en intensidad y duración, lo cual depende de varios factores. De este punto nos ocuparemos en los capítulos 12, 13, 14 y 15 sobre la vida después de la muerte. Estas divisiones del tema, con numerosas ramificaciones, constituirán la mayor porción de lo que resta de este tratado sobre el cuerpo astral. Y aquí llegamos a la parte que ya tenía preparada para el día de hoy. El resto de este archivo será para el próximo jueves. Si os parece, dejamos de compartir y pasamos a la galería y veamos, pues, si hay alguna cuestión que queráis compartir, preguntar. José, No veo cómo levantar la mano aquí ahora. en reacciones, abajo en reacciones, se despliega. No me aparece. ¿No tienes reacciones? No. Ah, no importa. Ya estoy Bueno, con pues desde aquí, tú cámara y mismo. micrófono abierto. Muy bien, Es, como adelante. siempre, muy interesante, muy útil toda la información que nos brinda. Este es un tema que si nos ponemos en serio a estudiarlo, podemos aprender y desarrollar las habilidades para aprender mucho más. Y desde que empezaste, fue muy bello. Me encantó la imagen del simio alimentando a un felino, muy bonita. Y en el transcurso del inicio, pues me puse a pensar en cómo yo he visto que hay plantas, sobre todo algunas flores, que son sensibles a algunas personas que prácticamente a pocos minutos después de su cercanía bajan Sí, y parece que se van a morir, sí. como he visto también, no muy desarrollada y hablándole, pasando las manos cerca y diciéndole cosas, como en cuestión de quizás unas horas, como que revive, coge fuerza y se enderezan más todos los tallos. O Sí, sea, lo he visto, o sea que entiendo perfectamente esa parte que estás explicando y para mí es muy bonita y medio que me atraje un poquito durante de esa parte. sí. También eh, es- bueno, sé que todo tiene su influencia y que hay personas que pueden ayudar y otras retrasar y debemos de tener el cuidado si no tenemos la percepción de captarlo. Y yo lo he visto, incluso mi hijo tenía un perro y yo tenía una gata. Y yo los llamaba a los dos, los paraba frente a un recipiente. Mire, esta es la comida que pueden comer los dos, no hay otra. Así que coman con cuidado y sin fajarse. Muy tranquilito. Y se acostumbraron que ya no era yo, podía haber otra persona de la casa que le echara comida en el recipiente, ahí iban los dos.
comía y muy tranquilito. Muy Si yo me bien. sentaba en un muro, cualquiera de los dos, el primero que llegara y me veía, saltaba el muro para poner la cabeza sobre mi pierna, digamos el perro, y después si venía la gata, ella me veía con él, no creo que sea un acto de celo, sino de atracción y de cariño, ella venía y se ponía en la otra pierna, y ahí yo iba acariciándolo a los dos. Ujú. Y oía expresiones de personas que pasaban en el ómnibus, tenía la parada ahí frente a mi casa y decía, mira eso, ese hombre con un gato y un perro al lado y no se fajan. Yo oía y yo pues dentro me reía, ¿no? Porque de verdad que no se fajaron. O sea, sé que hasta el perro y el gato, que es una señal o una expresión de enfrentamiento, ¿no? Sí, pero no, cuando se Con crían cariño juntos, con cariño todos van sí, perfectamente bien. y se acostumbran a estar juntos, no se ven como extraños ni raros, no, no, muy bien, sí, Muchas gracias por esta lección de hoy. Ya te digo, me extraíste un poquito a gracias, recordarme cosas de gracias José, de mis hijos y todo. Gracias. gracias. Patricia, Hola, Clarita, ¿cómo está? Muy buenas tardes. hola, Realmente me sorprendió muchas cosas de lo que mencionaste y de hecho me inquietó y quiero consultarte dos preguntas. La primera es, en el caso de las plantas, sabía que ellas tienen también un sonido. Y obviamente estas plantas se comunican tanto por la parte superior como por la parte inferior a través de sus ramificaciones. Y cuando van a ser podadas, pues obviamente se comunican y se avisan que va a ser cortadas, ¿no? Y llega un momento en su sistema nervioso que pues obviamente va a tratar ¿cómo se llama? De reprimirse, ¿no? Porque inclusive sé que cuando tienes que podar una planta, le tienes que hablar y explicarle para que contraiga su savia y en el momento del corte de la planta, pues no sea tan doloroso para la planta, ¿no? Mi pregunta realmente, ¿este tipo de sistema de ramificación, tanto por arriba como por abajo, también nosotros lo tenemos en ese aspecto sensorial? por supuesto, claro, nosotros tenemos en el cuerpo físico todo el sistema nervioso. El sistema nervioso es el central y el periférico. Llega hasta lo externo y es complejísimo. Pero además todo el cuerpo físico denso tiene su contraparte etérica, bañada por el prana. Entonces todas esas ramificaciones existen y por eso hay el contacto con los planos y vehículos superiores porque está todo, absolutamente todo conectado. Y mi segunda pregunta, en el libro de Les Bitter, cuando lo estudié de chakras, mencionaba que tanto el ser humano como las plantas y los animales teníamos esos átomos rosados que podemos crear dentro de nuestro sistema nervioso para poder ayudar a otros a sanarse. Y eso lo tienen también las plantas, ¿sí? Esos átomos rosados. Gracias, Clarita. Bueno, no sé si estuviste al principio del curso y en los cursos anteriores también se ha hablado de ello. No, nosotros no creamos el prana. El prana está proveniente del sistema solar. Nosotros lo recibimos tanto de afuera físicamente y llega a los chakras por la parte externa física del chakra, como por la parte interna desde el astral hacia afuera, por el centro del chakra, y llega ese prana. Esos glóbulos sí son los glóbulos rosados, los otros los recibimos, los respiramos, los absorbemos y es vitalidad, se llama vitalidad pránica.
las plantas reciben esa vitalidad. Algunas plantas la absorben y expelen toda la que les sobra. Se estuvo diciendo que estar en las cercanías de algunos árboles como el pino y otros árboles es benéfico porque no absorben todo el prana, expelen lo que sobra de esos átomos rosados de prana, los expelen, y entonces la persona que está un poco debilitada se siente mejor cuando está cerca de uno de esos árboles porque recibe un aporte extra de vitalidad, la que expelen estos árboles. Las plantas lo utilizan. Por supuesto, todo está recibiendo prana. Es la vitalidad pránica, es vitalidad del sol. No es la calor, no, es otra cosa. Son átomos de una composición y se llaman así, átomos de prana. Hola, Miguel. Muchas gracias, Clara. Tienes que abrir tu micro, Miguel. Hola Clarisa, sí. Mira, me fue muy interesante esa es la parte en la que habla de la relación entre manas y canas, ¿no? Cómo estamos todavía desenvolviendo y desarrollando ese proceso todavía. Y a mi parecer, bueno, es como si la gran humanidad toda está desenvolviéndose en esa fase. La pregunta es, claro, no solo en una existencia podemos poner el dominio de manas por encima de camas. Necesitaremos varias resistencias para poder desenvolvernos, romper, bueno, superar a camas, ¿no? Porque yo todavía veo, me pregunto, ¿va a ser posible? Bueno, supongo que sí, es lo que dice la de Sofía, que estamos desenvolviendo. Pero el día cotidiano todavía yo me siento muchas veces, reconozco mi parte animal, ¿no? Mi parte inferior influye en esa relación que yo tengo, claro, y la trabajo. Pero claro, dice, dice, bueno, si, ¿qué fuerza va a tener Mana para perderse esta existencia? ¿Cuánto me puede influir el aspecto de cama para perderse, ¿no? Para perder ese vínculo con nuestra parte superior. Bueno, como sabemos, todo es gradual. Es gradual. No hay saltos. No es de la noche a la mañana, imposible de la noche a la mañana. Eso ocurre cuando alguien nace y ya es un ego viejo que ya viene con todo el trabajo hecho. Pero nosotros estamos realizando el trabajo. Y sí, en esta etapa se dice que estamos todavía desarrollando kamamanas. Pero se nos dice que tenemos que tender al desarrollo de buddhimanas. Tender al desarrollo de buddhimanas quiere decir ir purificando esos vehículos y que en nosotros pues haya cada vez más tendencia a mirar hacia las cosas superiores que hacia las cosas más bajas, más terrenales, más de un orden animálico, materialista. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, yo tengo estas tendencias, tengo estos sentimientos, tengo estos deseos, me apasiona tal cosa o tal otra. Y lo que se dice de que hay que hacerlo de forma gradual, a no ser que uno tenga la voluntad, la capacidad ya desarrollada, que la encontrará en sí mismo porque la tiene en sí mismo. Entonces es pasar de lo que uno pueda estar haciendo ahora, que supone un cierto abuso de las cosas externas, pasar del abuso al prudente buen uso. No del 100 al 0, no, porque les será imposible. Generalmente a la mayoría de los seres esto les resulta imposible. Y hay quien pretende hacerlo haciéndose daño a sí mismo. Eso es una barbaridad. No, hay que usar los poderes, facultades del alma que ya tenemos desarrollados. Tenemos la inteligencia, no al 100%, pero bastante desarrollada, que es una facultad búdica, la verdadera inteligencia. Tenemos la comprensión desarrollada hasta cierto punto
que también es una facultad búdica de un grado superior. Tenemos algunos grados de discernimiento, que es búdica, es una cualidad búdica. Y tenemos algunos grados de discernimiento, cada quien los que sea, los que tenga. ¿Cómo esto se puede desarrollar de más en más, gradualmente? No olvidemos la palabra gradual. Por el uso, cuando estudiamos teosofía y meditamos, reflexionamos acerca de ciertas cuestiones, entonces estamos empujando el desarrollo del aspecto superior de nuestra inteligencia a los grados que sea. Estamos empujando el desarrollo del discernimiento a los grados que sea, incluso algunos grados de intuición espiritual, dependiendo de cómo estemos. Pero esto es gradual, pero hay que trabajarlo. Y sobre todo en aquellas cosas que podamos nosotros observar, cada uno en sí mismo, que hay algo que nos tiene atrapados. Porque es atrapados. Cuando uno, por ejemplo, fuma y no puede dejar de fumar, está atrapado en el tabaco. El tabaco le tiene atrapado. Entonces hay que hacer un trabajo ahí. O si es la bebida, o si son otras cosas, las que sean. Si uno tiene mal genio, ha de transformar el carácter. Dice, yo ya me conozco a mí mismo porque ya sé que tengo mal genio. Algunos dicen, tengo mala leche. Así. Pero eso no es conocerse, eso sencillamente es saber la superficie. Porque sabe que tiene mal pronto. Bueno, eso hay que trabajarlo. Entonces, ¿cómo? Antes de hablar y antes de actuar, siempre hay que respirar y darse el tiempo necesario a la reflexión para no caer en la precipitación y volver a repetir lo mismo que ya está haciendo constantemente. ¿Cómo transmutar eso? Pues eso. Cuando nos preguntan, ¿y esto cómo se hace? Haciéndolo. No tener prisa por responder al otro, porque entonces muchas veces no es una respuesta, es un pronto, es una reacción tremenda y que nos puede llevar a problemas. Mucha gente se ve en problemas por la reacción. Entonces, ¿cómo arreglar esto? ¿Verdad que tenemos la inteligencia para saber que si desarrollamos la capacidad de darnos el tiempo, de respirar y no precipitarnos, darnos tiempo, aunque nos estén apremiando, oye, contéstame, ¿qué te he dicho? Tranquilo, tranquila, que estoy reflexionando cómo tengo que llevar esto. No nos dejemos arrastrar por lo que está fuera. Te esperas, cuando lo tenga claro ya te digo algo. El otro tiene prisa, pero nosotros no hemos de caer en su prisa. Así muchísimas cosas, muchas. Y se hace un cambio, no digo que sin esfuerzo, depende de cada quien, pero se hace un cambio de día en día, de semana en semana, de mes en mes y de año en año. Y el cambio es notable. Y lo notan incluso los que están a nuestro alrededor. Lo notan, que hemos cambiado para bien. Muchas gracias, Clarisa. Gracias, Miguel. ¿Hay alguna otra cosita que queráis añadir? Bueno, pues si no hay nada más, cerramos aquí la grabación. Este domingo tengo la presentación en la Interamericana. Ya tenéis programa porque lo cuelgan ellos. Y para la próxima semana tenemos a Ramón el martes y a Clarisa el jueves.
Y tenemos las cartas Mahatma el sábado. ¿Otra vez? Sí, 26 de octubre. A ver, dejadme mirar La una próxima cosa. semana, Clarisa. A ver, dejadme mirar una cosa porque ahora no sé, porque como esto me lo han hecho cambiar varias veces. A ver, ¿estamos en octubre? No. En octubre la tuvimos el día 5. No. La próxima semana tenemos a martes Ramón y a jueves Clarisa. Nada más. Pero la próxima semana, y esto sí que quiero recordarlo, la próxima semana aquí hay el cambio de horario. Ah, claro, es verdad. No nos afectará hasta la siguiente, porque es entre el sábado y el domingo. Yo ya lo pondré en el programa que corresponda. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Adiós, Hasta Clarisa. pronto. Venga.